Éramos niñas sanas, o sea, porque además era obligatorio hacer un reconocimiento médico antes de entrar en ese centro, con lo cual íbamos niñas sanas, que una fuera inapetente, si fueran delgaditas es lo de menos. Pero es que verdaderamente nos poníamos malas allí. O sea, era vivir en un estado de estrés y de amenaza continuo. Yo no vi ningún cariño o un apoyo. Es que hasta llorar estaba prohibido. Mi hermana me estaba continuamente diciendo: Ali, no llores que te pegan, no llores que te pegan. Para mí el que me contaran 3 para hacer piso caca era horrible. Pero las cuidadoras no eran monjas, ¿habéis hablado de un no, las cuidadoras? no eran seglares. Eran mujeres de la zona, ¿eh? Eran mujeres de la zona, precisamente por eso este pueblo de Guadarrama está muy implicado en el tema. La mayoría de las personas de Guadarrama han tenido relación con este preventorio y es por eso que nos interesa mucho, nos ha interesado durante este último año el hacer un llamamiento para que se pongan en contacto con nosotros, pidiendo apoyo para que Pues mira, hablen. de momento nos ha llamado Alicia Marian. María, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿usted estuvo también en ese preventorio de Guadarrama? Sí que estuve. Desafortunadamente sí que estuve. Le ingresaron de muy pequeña, ¿no? Sí, entre 4 y 6 años. ¿Y qué recuerdo tiene usted? Horribles. Bueno, os estoy oyendo y me trae unas ganas de llorar horrible. Allí se nos acabó la infancia realmente. Entras siendo una niña con ilusiones, con ganas de sonreír, de querer, y allí posiblemente fuese el primer palo de mi vida, ¿no? Conocer aquello. En los años 70, ¿eh? ¿Ingresó Sí, entré usted? en el 70, sí. Todavía tiene pesadillas, me cuentan, de esa época. Sí, las tengo porque, la verdad, vi en un par de ocasiones cómo la niña se la llevaban a rastras, de una niña que estaba 2 filas de camas más allá de mí, en medio de la noche. La primera vez pregunté, ¿qué sucede? Y me dieron un bofetón. La segunda ni pregunté, claro, pero era una niña que al día siguiente lloraba y lloraba, estaba siempre sola. Intenté en alguna ocasión entablar conversación con ella y jamás quiso, era una niña aislada. Y la verdad es que eso se guarda en la memoria toda tu vida. Igual que vi cómo a una niña le cubrían las manos con cera por haber robado algo. No recuerdo bien los días que estuvo con sus manos cubiertas de cera, porque no sé si fueron 2, 3, 5 o 1. Ya el recuerdo es espantoso de por sí, ¿no? Marian, esas cosas sí que salen en pesadillas. Marian, con cera caliente. Sí, con cera caliente, era una vela, iban cayendo las gotas en la mano y se las iba cubriendo poco a poco hasta que se las cubrió completamente. ¿Ese era un castigo habitual? Marian, ¿conoces alguna de las cuidadoras? ¿Tienes algún recuerdo de alguna de ellas? Por ejemplo, de la que hacíamos mención, de Maite, en el reportaje. Sí, Maite de hecho era cuidadora de mi sala, de la sala amarilla. Yo estaba en la sala amarilla, en la cama 16. Fijaos que no me olvido. Y Maite era cuidadora de mi sala, ¿eh? Esta mujer que aparece en pantalla ahora mismo. Viendo ahora. Sí. ¿Era violenta? Sí, era violenta, además tenía una mirada, en la mirada de esta señora a mí no se me olvida una noche que me levanté porque me estaba haciendo pis, que no podía más. Intenté pasar por delante de su habitación sin que me viera, me vio, salió con unos ojos vidriosos, a mí eso no se me olvida. Me dio un bofetón y me mandó a la cama. Claro, ya no dormí más por evitar orinarme en la cama. Pero Marian, me podían dar una paliza. Marian, ¿qué interés tenían estas cuidadoras en torturar a niños? Quiero decir, ¿era simplemente falta de conocimientos, pérdida de paciencia, gente que no estaba preparada para el cargo que ocupaba? ¿No había una segunda intención? Pues no lo sé muy bien. Eso sería un psicólogo quien debería analizarlo. Porque, mejor, claro, ¿no? a ver, ibais gratis. Esto Sí. estaba subvencionado por el Ministerio, supongo que de Sanidad. Quien dirigía todo era un médico, pero contrataba a personal del pueblo o de los lugares cercanos sin preparación. Con lo cual, aquí detrás a lo mejor lo que había es un gran negocio. Alguien ganó mucho dinero de dinero público contratando gente no capacitada que acababa maltratando niños. Sí, claro. Lo que ellas le sucediese en su fuero interno, el por qué tenían esa amargura que nos transmitían de ese modo tan espantoso a niñas tan pequeñas, sería un psiquiatra o psicólogo quien debería decir el por qué. No es mi caso, no es mi especialidad, ¿sabes? Marian, usted tiene un recuerdo infausto como nuestras invitadas de esa residencia de Guadarrama, de ese preventorio, pero nos decía antes Teo que no todo el mundo piensa igual. De hecho, Cecilia nos llama para decirnos que no fue su caso, ¿verdad, Cecilia?
Pues no, buenos días. No, Buenos días, caso, cuéntanos. Pero quiero decir que estoy de acuerdo en que esto salga a la luz pública y que se sepa, pero también hay que admitirlas que no lo pasamos tan mal. Yo realmente sí, porque no comía en mi casa, no porque en mi casa no hubiera comida, era porque era muy mala comedora. Y el médico le aconsejó a mi madre que me mandara a las colonias, no al preventorio. Entonces se decía colonias. Entonces, vale, yo lo único que he querido llamar, pues para saber el por qué se están publicando unas fotos mías, las cuales yo no he dado permiso, y lo segundo, para decir que somos un grupo de niñas que tampoco lo pasamos tan mal. Si me queréis preguntar, yo os voy a responder, yo os voy a contar siempre la verdad. Yo nunca os voy a decir... No, sí, no, Cecilia. me contaron, sí. ¿Conocéis a Cecilia, Alicia? Sí. ¿Saben quién es? Bueno, lo primero que se presenta como Cecilia y no es cierto porque se llama Celia. No, me llamo Cecilia Cerro Olla. Mi DNI es 01397-397. Celia es una mujer que se presentó en el grupo, por supuesto siempre hemos sabido que ella no tiene un testimonio como el nuestro, también hemos sabido que en alguna ocasión ha negado que las demás pues pasáramos este horror, luego se disculpó y en ningún momento las que estamos aquí y las casi 100 que tenemos testimonios de haberlo pasado mal, hemos negado que algunas niñas no lo pasaran mal y nos hemos alegrado, por suerte, que ellas no lo pasaran. Cecilia, entonces, el 90%... a mí me parece muy bien que usted cuente una versión distinta y además creo que tenemos que reflejarlas todas. Déjame que le haga una pregunta. ¿Tenía algún tipo de relación con alguien del centro, con alguna cuidadora? Es decir, ¿le unía usted algo más que ellas con los responsables del centro? No, y perdóname, eso es lo que se creen ellas. Y no, yo no he tenido nada que ver con nadie del preventorio. Absolutamente nada con nadie ni nada. Ni tengo familia que trabajaban ahí, ni Es decir, nada. que no está defendiendo a nadie, simplemente quiere contar un testimonio distinto al que aquí hemos oído, ¿no? Cuidado que hay otros casos... Efectivamente, pero Sí. con esto no quiero decir que estoy de acuerdo, que hagan lo que No, tengan que hacer, la pero entendemos no me la dicen. y además está muy bien que lo diga, pero yo he recibido alguna llamada hoy, cuando hemos hecho el llamamiento desde las 9, que me decía, pues la madre de una chica que nos ha llamado tenía una perfumería y era una clase media en la época y regalaba perfumes a las cuidadoras y a esa niña la mimaban de una manera brutal. ¿Era su caso? ¿Había alguna relación de obsequios entre cuidadoras y sus padres que establecía un nexo más...? No, mi madre, para nada, vamos, mi madre iba cuando tenía que ir a la visita y punto, y no teníamos relación con nadie, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Cecilia, permítame, y de entrada le agradezco muchísimo que haya llamado, porque evidentemente también queremos mostrar sus opiniones. Pero usted asegura que no sufrió malos tratos, pero fue testigo, porque allí había muchas niñas, de que alguna otra niña los sufriese. No, yo para nada. Yo, el único maltrato que sufrí allí fue un día que comí un plato de lentejas y había un bicho y entonces grité en alto, hay un bicho en las lentejas. Bueno, vino la señorita, me cogió la cuchara y me comí las lentejas, vamos. Pero el bicho incluido. Lo único malo que yo he sufrido allí. Y luego, por supuesto, como he dicho a Isabel, aquello no era un hotel de 5 estrellas. Yo lloraba muchísimo, yo quería estar con mi madre. Ya, pero era por otros motivos, por la separación con su madre. Déjame, Cecilia, que añadamos un testimonio más a este relato y es el de Paloma. Paloma, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Usted tenía 10 años cuando entró en el preventorio Guadarrama, ¿verdad? Sí, 10 años. Fue una especie de error también, porque mis padres creían que me mandaban de vacaciones y aquello no fueron unas vacaciones para nada. Fue algo horroroso desde el momento cero. Tenía problemas de descalcificación en la mandíbula. Esto es una cosa que comparto con algunas compañeras que estuvieron en aquella época, que tenemos efectivamente algunos procesos autoinmunes. Y yo donde quería llevar esto, más allá de las motivaciones de otras personas que no conozco, es hacia el tema de que a nosotros nos inyectaron un montón de cosas, nos hicieron tomar medicamentos, nunca hemos recibido ningún informe de qué vacunas, qué nada. Me está diciendo que ese problema que tiene usted actualmente... Se comparte con más compañeras. ¿Tienen otras compañeras y podría estar relacionado con alguna medicación que les administraron en esa época? Nosotros lo desconocemos. Nos gustaría mucho que pudiéramos tener acceso a un buen reconocimiento, toda la gente que queramos, como para saber qué es lo que ha pasado allí. Susana, Desde luego, los dentistas me han dicho que fui sometida a altas dosis de streptomicina. Mi padre era médico, él dice que nunca me dio esa cosa porque se fijan los dientes y él lo sabía, y así estamos. Por esa parte. Por otra parte, yo nada más entrar, después del horroroso espectáculo de que te desnudaban y te ponían en fila y te duchaban ellas con un estropajo espantoso, con el agua fría o ardiendo, una toalla para todas. Después pasamos a las vacunas. Yo informé a la persona que nos estaban pinchando
que yo ya estaba vacunada de tuberculosis y a mí lo mismo me pinchó. O sea que no tengo ni idea. Si hay un calendario de vacunas, se lo saltaban. Claro, el problema y lo que reivindican muchas de estas niñas, ahora mujeres, es ese, ¿no? Que salieron de allí sin ningún tipo de cartilla médica. Y según nos pueden contar ahora las que están aquí presentes... Yo salí enferma. Las vacunaban continuamente. ¿De qué la vacunaban continuamente? ¿Puede ser que os utilizaran como conejillo de indias? Es decir, que probaran en vosotras... Esa es la impresión que tenemos de mayores. Por una razón de pura lógica. Nosotras entrábamos allí y les decían a nuestros padres que nos iban a poner una batería de vacunas, que en esa época pues era algo muy importante. Lo cierto es que mi madre, a mi hermano y a mí nos había vacunado de niños dentro de las medidas de sus posibilidades. ¿No es posible vacunar a un niño un día sí y otro también? Durante 3 meses. Es imposible. Y aparecían pastillas también encima de las mesas que había que tomarse en los desayunos. A mí lo que me sorprende, Paloma, es que has dicho que tu padre era médico. Mi padre era médico y era absolutamente ignorante de lo que pasaba allí. A mí me sacaron a las 3 semanas. ¿Por qué, Paloma? Vinieron a buscarme y yo rápidamente pude contarles lo que pasaba y me sacaron de allí, pero claro, por carta no podía decirles nada porque nos la rompían. Hay gente que estuvo hasta 4 veces, a pesar de que salían llorando, no quiero volver, los padres creían que les daban salud, claro, que era un no las creían, y claro, hubo como gente que volvía reiteradamente y otra gente, sus familias no tenían medios para mantenerlas, también he oído esas historias. Otra niña que era compañera mía estaba enferma del corazón y sus padres también preferían que estuviera allí mejor atendida, o lo que ellos creían. Lo hacían con la mejor de las voluntades. Pero vamos, que desde luego lo que son mis padres, cuando vieron aquello se quedaron absolutamente estupefactos y me sacaron de allí corriendo. Paloma, ¿qué es eso del corro de las tortas? El famoso corro de las tortas fue una idea estúpida que tuvo alguien para castigarnos. Entonces a quien se iba portando mal lo iban apartando, se hacía un corro al final con las desgraciadas y entonces cada una tenía que pegar a la siguiente. Y si no la pegaba suficientemente fuerte, te tenía que devolver la torta y otra vez. Gran método pedagógico, ¿eh? Es un método sádico. Pero eso no es nada. O sea, lo más horrible es el terror psicológico que se ejercía, el miedo constante que nos hacían pasar ante la amenaza de todo tipo de castigos y bueno, que estábamos todo el día viendo bofetadas, empujones, regañinas, por motivos absolutamente nimios, son tonterías. Entonces yo sí creo que había una directriz de tratarnos así, porque en nuestro equivalente masculino, que eran los niños del preventorio de la Sabinosa, hay abundante información y los métodos son exactamente los mismos, es más, llamativamente los mismos. Y el tema médico es lo mismo. Disculpadme que os hago